Que Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 9 y hemos llamado al mensaje de la mañana: salga del estanque, salga del estanque. Juan capítulos 5, versículo del 1 al 9, leo para ustedes. Vamos a ponernos de pie, los que pueden ponerse de pie. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta mañana, por la alegría, Señor, que hay en el corazón del pueblo. Permítenos también que en nuestros corazones tu luz ilumine, Señor. Permítenos ser luz en medio de un mundo que se quiebra, que se deshace de soledad, porque la soledad no es ausencia de gente. La soledad es otra cosa, Señor. Bendícenos y ayúdanos, háblanos al corazón. Hemos venido a este lugar para salir edificados. Permítenos que cuando el viento nos golpee la cara allá afuera, podamos recordar algo, una palabra que nos ayude para fortalecer el espíritu. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pónganse cómodos, hermanos. Mírenme para acá. Hemos cerrado todo completamente. Ahora sí vamos a sentir el aire que tenemos acondisoplado. Y vamos a sentirlo porque vamos a tratar de minimizar el ruido de todo lo que está pasando allá afuera. Queremos dirigir este mensaje a aquella gente que está acostumbrada a vivir estancada. Pero que Jesús ha venido a la vida de nosotros con una orden, con un mandato, ¿verdad? Él nos ha invitado a caminar. Yo quiero que me presten su atención, porque el Señor ni esta noche, ni en el día a día de sus días, su caminar, Él no compite con el estanque de nuestras excusas. Vamos a ir haciendo una relación que espero les sirva. Él nos trasciende, Él nos quiere mover a través de su mandato, a levantarnos, a tomar el lecho y a caminar, a andar, ¿verdad? Quisiera ubicarlos un poquito en el contexto, hacer una exégesis breve de lo que estaba pasando en el pasaje, en lo que ha sucedido ahí alrededor de todo. Jesús no vino al estanque, Él no llegó a reforzar las supersticiones que tenía la gente, ¿verdad? Él no llegó a reforzar ni siquiera las excusas que podía dar el paralítico y todo el resto de gente que se armaba alrededor de aquello. Él llegó a darles un mandato para transformar sus vidas, para que cambiaran,
para que se movieran a un plano diferente. Betesda tiene un significado. Esa palabra significa misericordia, casa de misericordia se llamaba, eso era la traducción, eso significaba. Irónicamente, era una especie de hospital al aire libre, hermanos. Era un refugio donde la gente enferma, donde la gente con mucho dolor llegaba. Era el refugio del dolor. Y Betesda, que era el estanque, que era como una especie de piscina, tenía 5 pórticos. Esos 5 pórticos daban sombra, ¿verdad? Pero también era símbolo de rutina, porque ahí 38 años tenía aquel hombre de estar llegando a ese lugar. Era mucha rutina para un montón de gente que llegaba y se acomodaba en los 5 pórticos que tenía. No eran portales pequeños. Pórtico era como una especie de portal, ¿verdad? Sino más bien era una galera. Así veamos. El pórtico era una galera techada que servía era un corredor cubierto, ¿verdad? Donde estaba la gente, y ahí estaba la piscina de Betesda, digámoslo así, era la piscina, ¿verdad? Entonces, en Jerusalén se han encontrado vestigios arqueológicos de este estanque, de estos pórticos incluso, que eran unas especies de galeras amplias, ¿verdad? De espacios amplios para que la gente llegara y se acostara en esos lugares, se resguardara del sol y se resguardara incluso de la lluvia. La Biblia dice que ahí se reunían enfermos, ¿verdad? 5:3 en el libro de Juan nos explica que era como una sala de espera al aire libre. Era una galería, digamos, una galera, por así decirlo, pública, donde llegaba gente adolorida, gente que que necesitaba un lugar para el descanso, para descansar, para resguardarse. Eso era. Entonces eran 5 pórticos los que tenían ahí, que daban sombra y estaban ubicados a la salida. Tenían su techo, pero el problema, hermanos, que eran lugares donde llegaba la gente para ser enferma, pero no eran una solución. ¿Me explico? Mucha gente hoy vive bajo sus propios pórticos. Hoy la gente trata de hacer sus propios portales. Los cubren del sol, pero nunca abandonan la condición en la que están. Ese es el problema. Entonces Jesús no entró al pórtico para sentarse con los que estaban enfermos. Él no llegó ahí para descansar. Él llegó a ese lugar para levantar a alguien que estuviera enfermo. Entonces, hoy en nuestro tiempo, y esto es una especie de aplicación, muchos estamos viviendo en Betesda y no nos hemos dado cuenta. Son lugares donde la gente se reúne con dolor, pero sin una verdadera salida. No hay escape. La gente se acostumbró al sufrimiento. La gente ya le agarró modo al asunto. Hay familias rotas, hay familias quebradas, familias que están deterioradas completamente. Hay problemas de vicios dentro de la familia. No se pueden liberar, no hay manera. Y la gente sigue tropezando con la misma piedra, como dijo el profeta aquel. ¿Verdad? Sigue cayendo en el mismo problema. No logra salir los problemas y hay una religiosidad. Una religiosidad que no tiene poder. Porque la religión no lo va a sacar de nada. El problema del activismo religioso, el problema de las religiones es que no mueven a la gente
porque solo son costumbres. El punto es que lo que nosotros tenemos que, lo que Dios vino a hacer en la vida de nosotros es transformarnos. Si no tenemos un encuentro con Él real, genuino, no vamos a poder movernos. Insisto, la religiosidad no saca a nadie del apuro. Por eso seguimos cojeando de la misma pata, como decían allá, ¿verdad? Por eso, porque no hay un remedio de verdad, porque no hemos tenido un encuentro personal con el Señor. Entonces, Bethesda era una, perdonen hermano, era una casa de misericordia, pero una casa de misericordia, un lugar de refugio, si no está la presencia del Señor, se convierte en una casa de resignación, un lugar donde vamos y nos resignamos a seguir perdiendo. Tenemos que tener ese despertar espiritual que es necesario en la vida de cada uno para que la vida se transforme. La verdadera religión es aquella que logra hacer cambios en las personas, en la gente. ¿Qué es lo que creía la gente que llegaba ahí, pues? ¿En qué pensaba la gente? Pensaban que un ángel iba a agitar el agua y en el momento en que el ángel agitara, el primero que llegara se curaba. Este versículo que aparece aquí, el versículo 4, en las versiones antiguas muchas veces no aparecía este versículo. Más bien apareció para darle una respuesta una explicación a la costumbre popular que había, ¿verdad? Porque representa una esperanza que es intermitente, pero a la vez una esperanza competitiva. Solo el primero alcanza el milagro. El primero que llega es el que alcanza el milagro. Entonces, yo creo que el mundo nos ofrece muchas veces a nosotros este tipo de estanques, hermanos, con soluciones que son temporales, pero son soluciones que son limitadas y también soluciones excluyentes. Quedamos afuera un montón de gente. Si eres el primero, le damos. Si logras la beca, ahí vamos. Si tiene palancas, es fácil conseguir el trabajo. Con un poco de suerte, con suerte, se va. Eso contrasta con lo que Dios nos está ofreciendo, con lo que Jesús vino a ofrecernos. Porque Cristo aquí no se trata del primero, del que llegue primero. Es todo aquel que cree. Esto es creer de verdad, ¿verdad? Y el caso que se está planteando, el caso que estamos revisando en el contexto, es un hombre que tenía 38 años, fíjese bien, de estar llegando. En esa misma condición llegaba por 38 años. Era mayor que Jesús de estar llegando. Porque el ministerio de Jesús duró 30 años. O sea que él era un visitante del estanque, todavía más viejo de lo que Jesús había aparecido en el escenario. 38 años, hermanos, representan una vida. Es una vida completa, atrapado en la rutina, atrapado en haciendo lo mismo. Una rutina que se ha convertido en fracaso prácticamente, que todos los días lo acariciamos. Y eso se vuelve nada más un mecanismo de sobrevivencia, solo la estamos pasando. El Señor llega y le hace una pregunta que cualquiera puede decir, esa pregunta está de más. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Fíjese bien. Él no estaba pidiéndole información. A Jesús no le interesaba. Si él sabía, él conocía hasta los años que tenía de estar llegando ahí al estanque. Jesús no le pregunta por información. Él lo que quiere es revelar el corazón, porque muchas veces lo que nos hace falta a nosotros es enfoque. No sabemos qué queremos, no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué esperamos de la vida.
Y cuando no tenemos el norte claro, agarramos para cualquier lado, porque no tenemos derrotero. Cualquier barco nos lleva a destino, y eso es lo que el Señor trataba. Él lo que quería era enfocarlo. ¿Quiere ser sano? Le puso. No todos los enfermos quieren ser sanos, hermano. Ese es el problema, que muchas veces la gente, algunos ya se acomodaron a su automisericordia. Yo me encontré un hombre por allá en el centro que lucía siempre una llaga, pero esa llaga se la preparaba él mismo para cobrar, ¿verdad? Se echaba como vaselina y se la lucía y se levantaba la ropa para enseñar. Era su modus vivendi. Entonces no todos. Hay enfermos físicos, sí, pero hay paralíticos del alma, y estos son los que hay que ponerle cuidado. 38 años, hermano. Muchas veces 38 años cargando un rencor, cargando un resentimiento. Cuando usted le pregunta, ¿y por qué llora? Porque me dejó, pero ¿y hace cuánto? Pues 38 años de estar llorando, ya hubiera buscado otra o otro. 38 años cargando rencor, cargando miedos, vicios que no se ha podido liberar, apatías. Esta es la enfermedad del alma. Entonces, también hay una respuesta. Si revisamos la respuesta que él da en el versículo 7, ¿verdad? No tengo quien me meta. Le hacen una pregunta directa, una pregunta que amerita sí o amerita que no. Y él dice, no tengo quien me meta. Otros descienden antes. Fíjese bien. Él no responde sí o no. Él está respondiendo dando explicaciones. Está revisando las culpas externas. El problema muchas veces no era falta de gente. El problema es la falta de decisión en la que caemos. No hallamos para dónde hacernos porque no tomamos una decisión. Estamos metidos en un problema. Entonces muchos viven atrapados, fíjese bien, en el juego de palabras. Muchos están atrapados en su condición, jugando con las palabras, nada más dándole vuelta a las palabras en la cabeza. Si yo hubiera tenido oportunidades. Las oportunidades han llegado. Lo que pasa es que las oportunidades que llegan a la vida no tienen pelo, hermano, son pelonas. Usted tiene que agarrarlas rápido o se le van a ir. Si mi familia fuera distinta y la gente se queda dando vueltas. Si alguien me ayudara. Jesús, hermanos, anda buscando fe. Y muchas veces lo que encuentra dentro de los grupos, dentro de las iglesias, dentro de sus hijos, son excusas. Ese es el problema. Y luego revisamos el milagro que está planteado en el 8 y 9. Jesús no se mete al juego del agua. Él no estaba esperando alborotar el agua como todos los que estaban allí enfermos. Él no llega a agitar el estanque, porque él no llega a agitar estanques. Él agita su voluntad, él agita la voluntad. Y ahí hay un mandato triple. Fíjese bien, levántate. Ese es el primer mandato que le da. Es una decisión inmediata que tiene que tomar. Levántate. Y luego le da la siguiente orden. Le dice, toma tu lecho. Asume tu pasado. Si ya se fue, hombre. Ya no hay nada que estar pensando. Hay que ir a la siguiente base. Hay que dar, hay que seguir. Tome su lecho. Asuma su responsabilidad. Hay que aprender a caminar sobre los cristales rotos del ayer. Y hay que aprender a caminar descalzo, hermano, para que le duela, pero ya pasó. Tome su lecho. Y dice, anda. 3 mandatos. Hay que tomar la iniciativa, hay que asumir un nuevo rumbo. No podemos quedarnos en el pasado. La nube partió, ahora tenemos que seguir. No podemos nosotros
seguir dejando que el tiempo pase. Hay que actuar. Tenemos que accionar. Hay tratados que compartir ahí, ve. Agarre los tratados, vaya, regales. Hay un montón de gente que anda ahí más perdida que un piojo en peluca. Agarre los tratados, agarre los Nuevos Testamentos. Fíjate que me regalaron este tomate, tal vez te quede un chance de leerlo. Haga algo por alguien. Invite a sus amigos, tráigaselos. Levántate, es lo primero que hay que hacer. Tome su lecho. Lo que pasó, pasó, asúmalo, mírelo, dijéralo. Y empiece a caminar en un nuevo rumbo. Las aguas prometían a los enfermos un tal vez. Se curaban tal vez si llegaba tiempo. Pero Jesús le estaba ofreciendo un ahora mismo. Es ya. Cuando nosotros revisamos Betesda y lo analizamos desde el punto de vista que lo estamos planteando esta mañana, lo que estamos viendo son ambientes rutinarios. Lo que estamos viendo son excusas, hermano. Son pretextos. Acuérdense que en algún momento les he dicho que los vendedores, por ejemplo, tratan las excusas, son rebatibles siempre, son pretextos para no tomar una decisión. Entonces usted en su vida está llena de excusas muchas veces, que solo son pretextos. Entonces Betesda representa las excusas, una religiosidad sin poder que no le está dando resultado, como el bolo, que cada vez que el borracho, cada vez que está en medio de la goma, en medio de aquella crisis, está pidiendo: Señor, ayúdame. Solo cuando tiene ese problema se acuerda de Dios, entonces es religioso. Pero cuando tiene de verdad que mover la voluntad, no hay, porque un encuentro personal con Cristo no lo ha tenido. Él no ha tenido una experiencia espiritual de verdad. Y lo que estamos hablando no es de religiosidad. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros, antes que ser de una denominación, somos cristianos, seguidores de Cristo. Cristo chiquito si quiere. Entonces llega el Señor y le dice: ¿de verdad quieres ser sano? ¿O prefieres quedarte en el estanque? Seguir haciendo el mate. Cristo no está buscando condiciones ideales en nosotros. Él busca en usted y en mí y en todos los que estamos aquí, los que nos oyen en las redes sociales, obediencia inmediata. Eso es lo que necesita. Jesús no necesita mover las aguas para poder hacer el milagro. No. Él no necesita eso. Él lo que necesita es mover su voluntad para que usted aprenda y dé el primer paso. Eso es lo que necesita. El estanque de Betesda simboliza todo ese sistema de esperanza cancelada que hay en el corazón de nosotros. Todo ese montón de excusas que damos todos los días. Esas dependencias, hermano. Tiene que sacudírselas. Usted únicamente tiene que depender de Dios, de nadie más. Todo ese montón de supersticiones que no llevan a nada. De eso no estamos hablando aquí. Ese montón de costumbres que nos prometen un tal vez. Jesús es la fuente de agua viva. Él ofrece salir de sus problemas, de sus necesidades, hoy mismo. Hoy mismo. Hay gente que no quiere dejar el estanque, que vive en la lástima. Ese es el problema, que nos hemos acostumbrado a que los demás, a echarles la culpa a otros, a tratar de delegar lo que realmente es nuestra responsabilidad. La gente que le responde a Jesús acepta la pregunta de él. Cuando Jesús se dirige a usted, le está haciendo una pregunta directa. Y eso quiere decir
que renuncie a las excusas, hermano, que obedezca, que camine, aunque sea día de reposo, hay que caminar, hay que darle. Este estaba metido en un problema. Si era día de reposo, ahí no se podían hacer milagros, ahí no se podía hacer nada en esa época. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, nos hemos metido en 4 estanques que yo quiero mencionar, y pueden haber más estanques. Pero el primer estanque con el que usted se topa es el estanque de las excusas. No tengo quien me meta, dijo en el 7. Otros descienden antes. Esa es una especie de club. Es que si mi papá, es que si mi jefe, es que si tuviera dinero. Ese es el nuevo club que se ha formado. Pero personas con menos recursos lo han logrado, hermano. Personas con menos recursos han llegado lejos. ¿Por qué? Porque hicieron algo con lo que ellos tenían en la mano. Si no recuerda el gran pelea de David contra Goliat, ¿verdad? Él iba a enfrentar al gigante, pero no lo iba a hacer con las armas de aquel, era con lo que tenía. ¿Y qué tenía? Una piedra y una hondilla con la que asustaba a los osos, a los leones y a todos los que le querían comer, las ovejas. Con eso, con lo que tiene. Hay que identificar las excusas principales y póngale fecha de defunción a esas excusas. Diga, hoy te mueres porque te mueres. Voy a luchar de la mano del Señor. Y si se trata de pecado, Santiago nos da la salida: acercaos a Dios, resistid al diablo, él huirá de vosotros. Pero así es la cosa. La primera excusa, el primer estanque que tenemos es el de las excusas. Ya estamos llegando al fin del año. Hermanos, ya pensó a dónde va a servir. Esta iglesia lo necesita. Esta iglesia tiene que crecer. Y usted es parte de eso, por eso está sentado aquí. Ya pensó en cuál ministerio se va a involucrar. Tenemos un ministerio de jóvenes queriendo salir. Todos los jóvenes de aquí están invitados a hacer algo grande, porque este pueblo está lleno de jóvenes. Hay que trabajar, hay que hacer algo diferente. Personas con menos recursos lo están logrando. Tenemos que identificar ese estanque de las excusas para darle delete y dejarlo afuera. Tenemos que también identificar, porque hay otro estanque que lo tenemos que estudiar hoy, es el estanque de las multitudes cómodas. Gente que por 5 quiere pollo. ¿O no ha visto de eso? ¿Será que por 5 quiere pollo? Sí, son multitud de enfermos que llegaban al estanque. Montones de gente que llegaban al estanque. Eso estaba lleno todos los días. Y no por un día, por años. 38 años había llegado aquel. ¿Verdad? Ya tiene una rutina. Ya tiene una frecuencia. Pero miren, hermanos, tenemos que también aprender a seleccionar. Un dicho popular que se contaba y se decía mucho en la casa era: dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces aprendemos a hacer las cosas que los demás hacen y hemos seleccionado mal, los amigos. Dice Proverbios 13:20, que casi repite lo mismo: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Miren, hermanos, si anda cantando en ese coro de no se puede, le aseguro que rapidito va a aprender a cantar esa canción también. Tenemos que tener cuidado. En todas las iglesias usted va a encontrar los grupos de hermanos que oran, que hacen, y va a encontrar los hermanos que solo comentan. ¿Con cuál quiere estar usted? ¿Con quiénes se siente cómodo? ¿A dónde se va a hacer? Tenemos que empezar a hacer cosas grandes. Hay que cambiar esos círculos. Hermanos, mire, busque mentores, busque maestros en todos los niveles que le enseñen. Yo he seleccionado la gente que está conmigo para
para consejerías, hermano. Y lo seleccioné desde hace muchos años. Tengo gente que sin escuela que sirve de consejeros de vida míos. Me han ayudado, son mis mentores, son mis maestros. Soy más producto por esa gente que por los pasillos de las universidades donde he caminado o donde me he graduado. Tenemos que tener discipulado. Tenemos que tener gente que nos empuje hacia la fe. Hay que cambiar esos círculos. Y hay otro estanque que no me quiero ir sin mencionarlo, que es el estanque de la misericordia mal entendida. Ahí cabe aquel que se arregla la herida para ir a dar lástima en la calle, ¿verdad? Porque hay gente que se acomodó a vivir así. Hay gente que ya vive así, inspirando lástima a los demás. Es una existencia sin propósito de nada. Es como esas naves que van a la deriva sin ninguna dirección. Nada lo conduce a levantarse, a ponerse de pie, a salir adelante. Ese hombre aplicándose vaselina para que la llaga se le viera mal, ¿verdad? Es típico de eso. Está bien que reciba apoyo, está bien que le dé apoyo a su familia, está bien que sus papás lo apoyen, está bien que sus amigos lo apoyen, pero no haga una silla mecedora de ese apoyo. Es un escalón, es una escalera para salir adelante ya que le han dado apoyo. Así véalo. Y luego está el estanque de la espera eterna. Porque ese hombre llevaba 38 años esperando que alguien, imagínense, primero que movieran las aguas, que el ángel llegara y moviera las aguas. Tenemos que accionar. Tenemos que dar ese paso. Tenemos que empezar hoy. Ese proyecto, esa idea, esa acción, hágala. Empiece. No lo va a llevar a la emoción perfecta, la decisión probablemente, pero el corazón lo va a alcanzar en el camino. Pero actúe, vaya. Y hay una pregunta que rompe el estanque. ¿Quieres ser sano? Esa es la pregunta directa. Y eso no es que lo esté ofendiendo, no es una agresión. El Señor no estaba actuando así. Eso es una pregunta que es la gracia de Dios, es el favor inmerecido de Dios, ¿verdad? Si usted dice sí, yo quiero ser sano, yo quiero salir del estanque, entonces ahí viene un mandato que hay que cumplir, ¿verdad? Levántate, hay que tomar una decisión. En primer lugar, hay que tomar una decisión. Tome su lecho, asuma su historia, olvide lo demás. Lo pasado es pasado. Al final, eso le va a servir nada más para agarrar escuela y para ver dónde va a poner el siguiente paso. Es que hay que levantarse. Y el otro es caminar hacia la nueva dirección que tiene. No hay opción. Pero si usted dice sí, la pregunta es, y usted dice no, entonces el estanque lo va a abrazar y lo va a consumir. En otras palabras, diría mi abuelita, no vas a pasar de sope a querque. No hay prosperidad en ese tipo de cosas. Hay 3 mandatos. El primero es levántate. Es una decisión concreta que hay que tomar en las próximas 24 horas. No espere más, ya espero mucho. Hay que perdonar a esa persona. Han pasado años y ese rencor aquí adentro lo sigue consumiendo. Hay que perdonar. Hay que ir a buscar consejería, hombre. Busque un consejero, pero no vaya a buscar al vago con el que está saliendo. Vaya, busque a su pastor, dele trabajo a su pastor. Hable con él, pastor, mire, perdone, fíjese que quiero hablar con usted.
Eso es lo más recomendable. Busque consejería, agende la consejería, póngala en su programa y la mete. Deje de estar postergando decisiones. Hay que quebrar, hay que romper esa tentación. Bloquee ese número, ya no lo siga. Dele delete a que desaparezca. Elimine esa app que tiene ahí que solo lo lleva para cosas que no son. Ya no siga pasando por ese lugar, váyase por otro lado, rodee. Ahí están los bolos y de aquel que solo le silbaba, ¿ve? Le decía, shh, y allí va usted. Entonces cambiemos la ruta, ya no vayamos por ese camino, vámonos por otro lado. Levántese, tome su lecho. Esa es la otra, es una acción. Yo les decía de que aprender a caminar en los cristales rotos del ayer nos va a doler, sí, pero hay que caminar. Hay que empezar a caminar en ese nuevo. El pasado es pasado. Lo único que va a hacer es arruinar el presente. Digiéralo, mírenlo, asúmalo. Ya pasó. Somos nuevas criaturas. Ahora Él todas las cosas las hizo nuevas. Va a poder hablar de su pasado con propiedad. Lo que haya sucedido, eso es pasado, pasó, se fue y punto. Algunos pagamos por ese pasado ya. Y tenemos que mirar a la cara como mira la gente correcta, la gente decente. Sí, yo fui así. Yo fui a mi primera entrevista de trabajo en el 2000 y lo primero que me dijo el dueño de la empresa, me dijo, fíjese que ya pedimos referencia suya. El ingeniero fulano de tal, que ahora está en Costa Rica, dijo que usted había sido un hombre alcohólico. Y nosotros que ha estado ingresado por problemas de alcoholismo. Una persona así no la queremos nosotros. Y me regresó los papeles. No pude decir nada, hermano. Si que llorar quería yo cuando el hombre me dijo eso y quería desaparecer. En el camino iba cuando me acordé, digo, bueno, y no dicen que soy buen vendedor, pues. Y empecé, hay que darle la cara, hay que aprender a caminar sobre los cristales rotos del ayer. Y fui y le hice una carta al hombre. Le di las gracias por la oportunidad que me había dado. Y le dije que era verdad, que yo siempre había sido remiso. Ese es el pasado que hay que asimilar. Era verdad, le dije, yo siempre fui remiso a aceptar que era un enfermo alcohólico. Y que mi vida de alcohólico activo estuvo llena de esfuerzos por querer beber como una persona normal. Gracias a Dios, conservo esas cualidades que me abrieron la puerta en un montón de lugares. Un trabajador que no conoce de horario, un espíritu de servicio inquebrantable. Y empecé a adornarme, ¿verdad? Y el hombre después reconsideró la posición. Y yo se lo decía en la carta, reconsidere su posición, porque en mí va a tener un hombre que conoce su producto. Los resultados de venta serían a corto plazo. Y en último lugar, usted va a tener a un hombre fiel a su empresa y agradecido con ustedes por vida. Yo estuve el día que ese hombre murió en su velorio. Solo me di cuenta que había muerto, me puse mi saco y fui a honrarlo porque yo le tenía a él un gran agradecimiento por la oportunidad que me dio. Pues hay que aceptar el pasado, hay que mirarlo y hay que tomar el hecho, dar la cara, pararse en los cristales que ha quebrado y dele para adelante. Siga y luego hay que caminar sobre esa nueva dirección. Hay que ir a fortalecernos, hay que buscar la palabra, hay que tener oración diaria. Platique con Dios, busque el libro de Juan que es tan bonito, ahí nos cuenta la historia de nuestro Señor Jesucristo de una manera sencilla. Léalo, o si no puede, léase aunque sea un proverbio, un versículo que sea, para que reflexione, tenga un tiempo para orar. No deje de congregarse, solo es hora y media. El resto dedíquelo. El Señor dijo, denle al César lo que es del César, pero a Dios denle lo que es de Dios. Entonces esto es de Dios, esto es lo que le va a cultivar a usted, esto es lo que lo va a formar, esto es lo que lo va a hacer crecer. El tiempo con su congregación, su servicio de la semana.
servirle a otros. Tenemos que hacerlo, hermanos, ¿verdad? El hombre, digámosle don 38, todos lo conocían por su rutina. 38 años tenía de estar ahí, todos lo conocían. El día que él obedeció, el día que obedeció en el barrio entero lo miró de manera diferente, lo redefinió. La gente va a tener que aprender ese nombre nuevo suyo. La gente va a tener que ver que Jesús volvió a la vida a través suyo. Esa nueva conquista, esa nueva levantar naciones nuevas, pueblos nuevos, ese mensaje de Jesús, ese atrevernos a ser personas diferentes, gente que va de cara a la verdad, gente que es amiga entre los amigos. Todo el mundo quiere estar con nosotros porque somos calidad. Somos diferentes, eso aprendimos en la iglesia, a ir de cara a la verdad, a ser amigos entre los amigos, y somos incapaces de traicionar, no traicionamos. Hemos aprendido aquí a ser diferentes y la gente quiere ser como nosotros. Ahora la moda la estamos poniendo nosotros. A nosotros ningún mundano nos viene a decir cómo vamos a comportarnos. Somos nosotros los que le ponemos la moda nueva. Amar a nuestro Señor Jesucristo, tener las prioridades, y ese mundo que le dio la espalda laboralmente, ese mundo que lo rechazó, ahora lo va a reconocer y ahora van a decir, todos quisiéramos tener en la empresa un hombre así como ese o una mujer así como esa. Entregada, dedicado. Sálgase de ese club. Allí vamos, pastor. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pasando la vida. Ay, Dios. Sálgase. Pásese al otro equipo, sí se puede, pastor. Lo vamos a hacer. Ya va a haber ese aire, en 2 años tenemos aire, o antes vamos a tener aire, al ritmo que vamos, ya va a haber. Métase a ese club donde las cosas se pueden hacer, donde salimos adelante porque somos gente especial, porque obtener la victoria para nosotros como cristianos no es ningún problema. Nosotros los creyentes somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque las excusas quedaron atrás. Todos aquellos pretextos, es que yo estoy solo, es que no tengo a nadie. Ahora te tenemos a ti, Señor, y tenemos la iglesia donde podemos pedir ayuda. No podemos, Señor, no podías. Antes no podías. Pero Jesús ha hablado ahora. Jesús nos ha dicho que está con nosotros todos los días. Y con Él somos más que vencedores. Es que no es buen día pastor. Si no era buen día para aquel también. Era un día de reposo, Señor. Te damos las gracias porque estamos aquí. Señor, hemos llegado esta mañana a revisar nuestro estanque. Estamos de pie frente al estanque, Señor, y tu pregunta sigue viva. ¿Quieres ser sano? Claro que sí, Señor. Hemos venido a este lugar a buscar sanidad. Entonces, asumimos la responsabilidad. Tenemos que levantarnos en fe. Tenemos que tomar nuestro lecho, renunciar a las excusas y empezar a andar. Queremos dar el primer paso, Padre Celestial, un paso práctico. En los próximos 10 minutos queremos hacerlo. Gracias te damos. Y en esta actitud de oración, si usted nunca ha invitado a Jesús a entrar a su vida, pero hoy quiere hacerlo, usted que nos está mirando en las redes sociales, usted que está con nosotros y nunca ha invitado a Jesús a entrar a su vida, nunca ha tenido un encuentro personal con Él,
esa profunda remoción emocional de sentimientos, ese despertar espiritual que tanto necesitamos para dejar atrás un pasado mediocre, un pasado que ha sido excusa tras excusa, y empezar a caminar en tu senda donde están los ganadores, Señor. Hoy es tiempo para que oremos. Si usted nunca ha invitado a Jesús, yo quiero invitarlo a que ore conmigo. Orar es hablar con Dios. Dios sabe cuándo somos sinceros. Él no tiene tanto interés en el juego de palabras, sino más bien en la intención del corazón. Así que voy a invitarlo a que ore conmigo y diga esto: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Y gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Sigamos orando, por favor. Padre, gracias.